Kimsa qallqurt aka khitis uka yatqatañataki. Makipañani pusiwir ukansiwa ahí dice yatintes aprendizaje. ¿Cuál es la instructiva en esta parte? Hichaj acá jamokanaka unhatas hajanaka sutinaka pampe arakim. Hichaj acá jamokanak unhatasa hajanaka sutinaka pampe arakim. Dice, ¿no? Ahora, viendo estos gráficos de estas personas, escriben sus nombres o sus calificativos. Los ejemplos son aquí que está Walter Gutiérrez, está Pablo, Miranda, Agustín Morales, Gregoria Paza, Micaela Bastiz, etc., ¿no? Vamos con el número 3. Kimsirin Kamsisa, ¿qué dice? Akirinja. Upaj Kitisa, ¿quién es él? Entonces nosotros vamos a constar, obviamente, relacionando que es Walter. Y vamos a decir, Upaj Walter Gutiérrez de Sawa. Upaj Walter Gutiérrez de Sawa. Upaj Achachilati, dice ahí, él es abuelo, es una persona mayor, que decir. Entonces, nosotros vamos a negar, ya hemos aprendido a negar. Upaj Haniu Achachilakiti, la negación kiti. Otra vez, Upaj Haniu Achachilakiti. Mayiri, estoy diciendo uno, ustedes tienen que hacer el seguimiento. Mayiri. Jupaj Kitisa, Jupaj Pablo Mirandawa, Jupaj Pablo Mirandawa, Jupaj Wainati, Jupaj Hanin Wainakiti, Payiril, Jupaj Kitisa, Jupaj Agustín Moralesawa, Jupaj Aukiti, Jupaj Haniu Aukikiti, Pesqueri, Jupaj Kitisa, Jupaj Gregoria Apasawa, Jupaj Taikati, Jupaj Haniu Taikakiti, Chaga Khetjar, último, Jupaj Kitisa, Jupaj Micaela Bastidasawa, Jupaj Kajoyati, Jupaj Hanim Kajoyakiti. Entonces, aquí hemos aprendido, ¿no?, a afirmar y a negar en base a las personas. Después hay otra instructiva que continúa, que dice Ukharu Isktanakampil, Haisawinakampil, Kailkas Pokanchañan. Repito, Ukharu Isktanakampil, Haisawinakampil, Kailkas Pokanchañan. Quiere decir, luego, con estas preguntas y respuestas, completemos escribiendo. Ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo o un par de ejemplos, ¿no? Aquí. Persona A. Jupaj Kitisa, Jupaj Yayamawa, Jupaj Yayajati, Hisa, Yayajawa. Y así, sucesivamente, ustedes ya se independizan de esta lección para que muestren un producto, ¿no?, escrito y sobre todo un producto oral, siempre dialogando con alguien. Si algunas palabras no entienden, es tarea de ustedes. Por ejemplo, el caso de Yaya, ¿no? Yaya es nombre sustantivo,
un trabajo de investigación. Pregunte a los que hablan aymara, a sus miembros de la familia, quienes pueden aclararles. Trabajen tomando el diccionario, ahí van a encontrar. Lo demás está tan accesible que no habría, digamos, bastante dificultad, ¿no? Y como de costumbre ya tenemos el caso del vocabulario, frases. Eso se dice en aymara: hichaja matipañaniwa pespatunka pusiri lapiru, pespatunka pusiri hakuiru. Pata tokenja, en la parte de arriba. Saskiu aymaranja, dice en aymara, utan kirinaka. Kamsa es muy pacha. ¿Qué querrá decir? Eso quiere decir, ¿no? Miembros de la familia, los que viven en familia, o miembros de la familia. Hay que flexibilizar los significados, con tal de que no pierda la idea central. Entonces, aquí igualmente es tarea de ustedes de que tienen que escribir al lado sus significados con el instrumento que se llama diccionario aymara. Sobre todo recomendamos el uso del diccionario, ¿no?, de doble vía, que es castellano, aymara, aymara, castellano, del autor Félix Laime Pairumán. Es un diccionario voluminoso. Pero aquí ya de pronto sabemos qué significa achechila. Achechila ya es abuelo, y ya debían estar ustedes escribiendo. Y así sucesivamente. Alchi, Ahuicha, Auchi, etc., ¿no? Al lado derecho igualmente, ¿no? Ukamakiu humana campeja hichaja aymayatak aweitan. Machil ktawimpi ukachil ktaweja, ¿no? Kimsatalko, kimsatalko tapasatal. Así, esta vez también hemos avanzado, ¿no?, la unidad 8. Espero que ustedes, sobre todo, interactúen con otras personas, con sus compañeros. Espero que estén reunidos entre 2, 3 participantes en el aprendizaje de la lengua aymara, porque la lengua aymara es una necesidad urgente ahora, es ley, tiene sus resoluciones, ¿no? Tantos profesionales se están preparando, más que todo, ¿quiénes? Los servidores públicos, profesionales de diverso orden. Un profesional, por ejemplo, ¿cómo se puede desenvolver en el campo, en lengua aymara? Porque le van a pedir los líderes originarios de que también haga entender a ese bilingüe incipiente, ¿no?, en la lengua originaria de ellos. Por eso esta gran necesidad. Conmigo, entonces, hasta otra oportunidad. Nayam peja, Jepurkama, Jepuronja, Kimsakal Kori, Aka, Uka Hiwasakya Tintañan. Waliki, Ayay.